Bautista Manantial te da los siguientes tips para que vivas Manantial Life en tu hogar. Primero, prepara tu hogar. Prepara el lugar donde vas a ver el culto. Crea un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nadie pueda interrumpirte este momento. Por ejemplo, silencia tu celular. Hazlo con tiempo, sin afán. Segundo, prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares ya sea de manera individual o familiar para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor. Tercero, abre los oídos y el corazón. Dios habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. 4. Invita a tu familia. Este es un momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia. Quinto, reconociendo al Señor con generosidad. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Expansión 2020. Bienvenidos. Iglesia Bautista Manantial, el lugar para refrescar tu ser. La Iglesia Bautista Manantial siempre está unida, siempre está conectada. Conéctate. Miércoles 6 p.m., domingos 11 a.m. y 6 p.m. Manantial Live en tu hogar. Somos la familia Delgado García, siempre unidos, siempre conectados. Conéctate. Somos la familia Paguay Hernández y disfrutamos de Manantial en nuestro hogar. Siempre unidos, siempre conectados. Conéctate. Somos la familia Martínez Bermúdez y disfrutamos de Manantial en nuestro hogar. Siempre unidos, siempre conectados. Conéctate. Siempre unidos, siempre conectados. Conéctate. Somos la familia Cañón Londoño y disfrutamos Manantial desde nuestra casa. Siempre unidos, siempre conectados. Conéctate. Somos la familia Abreu Portillo y disfrutamos de Manantial en nuestro hogar. Siempre unidos, siempre conectados. ¡Conéctate! Somos la familia García Zipa y disfrutando de Manantial en nuestro hogar. Siempre unidos, conectados. Conéctate. somos la familia Sánchez y disfrutamos de Manantial en nuestro hogar. Siempre unidos, siempre conectados. ¡Conéctate! Conéctate. Conéctate a través de todas nuestras plataformas virtuales. Mis amados y mis amadas, Dios les bendiga en esta bella noche. Estoy feliz, alegre de saludarles y animarles también para que cada día busquen a Dios. Sigamos en esa búsqueda de Dios, conectados en todo lo que a través de tu Iglesia Bautista Manantial podemos ofrecer. Creemos que Dios ha sido bueno para que cada día lo busques en tu vida personal, familiar. Dios tiene el control, mi amada Iglesia, en medio de esta pandemia, pero no olvidemos el autocuidado, porque los expertos dicen que es lo que ayuda a evitar el contagio. Mientras no haya una vacuna o un medicamento. No dejaré de insistirle en esas instrucciones. Con amor, con cariño lo hago porque creemos que Dios ha sido bueno con todos. Y sigamos cuidando Cajamarca, cuidando el Tolima y creemos que en medio de todo Dios está obrando. Ahí donde tú estás, yo te invito para que
tomes ese tiempo con tu familia o si estás solito, solita, para que oremos al Señor. Dispón tu corazón para hacerlo de rodillas, de pie, como tú desees, y cierra tus ojitos. Y dile, Señor, te damos gracias porque tu presencia, Dios, está aquí. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios poderoso, mi amado Dios. Y reconocemos en esta hora esa necesidad maravillosa que tenemos de ti en nuestras vidas. Dile, mi amada iglesia, amigo, mi amiga, tú que te estás conectando, dile, Señor, necesito de ti. Necesito de ti en mi vida personal, en esa vida diaria que llevo, en el trabajo, en el hogar, en la crianza de mis hijos. Ahora que nos toca también llevar la educación en casa, pero esta es una oportunidad para que podamos cada día llenarnos de paciencia, de amor y guiarlos, Dios. Danos sabiduría como padres cada día para instruir a nuestros hijos, mi amado Dios. Gracias, Dios, porque tu presencia está con cada uno de tus hijos, Dios mío, y oramos por esas necesidades espirituales de cada uno de los que se conectan y de las personas que en este momento tienen esa necesidad. Todos la tenemos, Dios. Y creemos que tu paz llega en medio de todo, Dios, que tú obras en esas áreas emocionales, mi amado Señor, que tal vez afectan las vidas de las personas, de los seres humanos, pensamientos, Dios mío, de suicidio que tal vez lleguen a las personas. Reprendemos toda obra del enemigo y creemos que tú quitas todo pensamiento, Señor, y como iglesia somos parte, Dios, de arrebatar esas almas para Cristo y creer, Dios mío, que salen y se levantan de esa depresión. Oramos por las personas que de pronto están en estados depresivos por sus situaciones, mi amado Dios, y oramos, Padre bendito, para que tú traigas esa sanidad mental, emocional. Oramos, Padre celestial, para que esa pandemia, Dios mío, que está afectando el mundo, nuestro país, en este momento, Padre celestial, tú tengas misericordia, mi amado Dios. Creemos que tu presencia es la que se mueve, Padre celestial. En el nombre de Jesús, tú estás aquí, Padre celestial, y creemos, mi amado Señor, que tú has sido bueno, que tú, Padre bendito, estás en medio de cada enfermo, Señor, y oramos, Dios, porque no podemos ser ajenos a esas situaciones. Es triste ver personas que dicen, no conozco a nadie con esto, entonces no me afecta. No, hay muchos testimonios, Dios, y oramos por padres de mis amigos que tal vez están afectados en la ciudad de Cali, Dios, en otras partes, Dios mío, oramos. Ora ahí por esas personas, así, y si tú tienes conocidos, familiares que están ahí, dile, Señor, sánales, llega, Señor, porque es triste ver que lamentablemente las camas UCI ya están siendo ocupadas, no hay cupo, Dios, y te pedimos que tengas misericordia, Dios, porque también, Dios mío, el ser humano ha sido irresponsable con todas las recomendaciones que nos han dado, Dios mío, y creemos que tú obras y reprendemos a Satanás, Señor, que se quiere meter con teorías, con cosas, Dios, y esto es de cuidados simples y básicos, mi amado Señor. Oramos por nuestros adultos mayores para que les cuide, les guarde, Señor, para que las personas irresponsables no lleguen a sus hogares a afectarles también, Dios. Oramos, Padre bendito, también por los enfermos en las clínicas, en los hospitales, por otras afectaciones, Dios, pero que si esto crece no les vaya a afectar, Dios mío, y sería doble. Por eso ten misericordia de Colombia y del mundo, y que seamos conscientes, Padre celestial, de si que cada uno ponemos un granito de arena, Dios, podemos evitar que una vida se pierda, Dios mío. Padre celestial, estamos aquí, mi amado Señor, confiados en ti, descansando en ti, mi amado Señor. Como Iglesia Manantial nos unimos, intercedemos, Padre celestial,
para que cada día tu paz, tu misericordia venga sobre todo, Dios, sobre tu iglesia. Oramos por los planes que tenemos, los sueños, Señor, porque en ti, Señor, se cumplirán y se están cumpliendo esos sueños, esas metas, tal vez de otra forma, Dios, pero lo vamos haciendo. Oramos por nuestra planta física, por todo lo que tenemos proyectado para estos 50 años que tú nos vas a regalar en este año 2020, Dios. Es un año glorioso porque hemos podido ver en medio de una pandemia y gozarnos, servirte también y seguirte conociendo y sirviéndote, mi amado Dios. Aquí estamos presentes, aquí estamos en medio de ti. Gracias por esa palabra que tú tienes fresca a través, Señor, de tu siervo. Gracias por todo lo que se viene. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, me alegra saludar también a los que se están conectando en este momento. Ahí donde tú estás, yo te invito para que adores al Señor, para que le digas a Dios que le necesitas. Mira, estos son tiempos donde debemos adorarle al Señor. Yo te animo para que lo hagas en tu casa, coloques o en tu oficina, donde estés, si lo puedas hacer, ¿no? Colocar esas alabanzas, esas adoraciones, y el Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo se mueve mientras haces tus labores. Yo lo hago y es maravilloso. Por eso adorémosle al Señor, porque Él es el que está centrado en ese trono, porque Él es digno de gloria y Él merece toda la honra y toda la gloria. Por eso, adórale con nuestro ministerio de alabanza, porque Él merece lo mejor y lo mejor. Cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelamos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Ya que estás sentado en el trono, ya que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria,
la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Proyecto multiplicador, gracias milagrosas. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén. Juan 6, 11 y 12. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo hizo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. La Iglesia Bautista Manantial te invita a que hagas parte de este hermoso proyecto, trayendo de la alacena productos no perecederos. La Iglesia Bautista Manantial te invita a recibir una palabra fresca todos los jueves a las 7 a.m. Café con Dios, vía Zoom. Te esperamos. Hola, queremos invitarte a nuestra conexión G180. Vía Zoom todos los sábados a las 6 de la tarde. Donde tendremos enseñanzas, juegos, sorpresas y un cambio de ambiente en este tiempo. Y recuerda, siempre unidos, siempre conectados, conéctate. No te lo pierdas. Vuélvete a Cristo, Jóvenes G180. La Iglesia Bautista y el Ministerio Manantial Kids invitan a todos los niños a Manantial Kids en tu hogar todos los sábados a las 4 de la tarde. ¡Los esperamos! Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Inagotable que viene del cielo se escucha aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. En el río de Dios, yo danzo en el río, yo danzo en el río
de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, oh. Oh, oh. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en la presencia del Señor. Qué gusto, mi amado hermano, mi querida hermana, verles en esta noche de 1 de julio, mes en el cual queremos tener la oportunidad de vivir espiritualmente. ¿Está listo para vivir espiritualmente? Por eso, si usted está con alguien ahí, dígale, vive este mes espiritualmente. Dígale así, vive delante de la presencia de Dios. Dígale, vive gozándote lo que Dios te ha regalado. Por eso, qué gusto es que juntos podamos estar en esta noche congregados en su tiempo. Tuvimos unos pequeños problemas al inicio, pero aquí estamos en el nombre de Jesús, teniendo este propósito de congregarnos, teniendo este propósito de seguir siendo la iglesia y sobre todo de identificar que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Sigue subiendo toda la condición en la cual el virus que está actualmente tiene una implicación fuerte, pero también sigue subiendo la fe. De igual forma sigue subiendo el amor. De igual forma sigue subiendo el contagio espiritual de la gloria, de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Por eso, bienvenidos en esta hora. Quiero decirte, julio tiene 31 días, son 31 oportunidades para que veas la gloria del Señor. ¿Crees eso o no? ¿Crees que vas a ver la gloria del Señor durante este mes? Si lo crees, es el momento de que escribas amén. Es el momento de que digas, creo, estoy convencido, estoy convencida que en estas 31 oportunidades de este mes, la gloria del Señor tendrá que manifestarse con vida. Por eso vive, es lo que más te queremos desafiar durante este mes, durante este tiempo, creyendo que la gloria y la misericordia del Señor. Hago un llamado que desde la cápsula de hoy les estuve compartiendo. Empezamos un nuevo bimestre, julio y agosto, y este nuevo bimestre implica un nuevo altar familiar. Si tú deseas el altar familiar, escribe, solicítalo, ya que eso va a permitir la reunión en medio de la familia. Por eso, bienvenidos en esta hora. Doy un saludo a mis hermanos, algunos que están conectados en este momento: José Orjuela, Claudia Díaz, Fernanda Sierra, Dioselina Gil, Oscar Moreno, Marjorie Sierra, Jefferson, Gil Hor, te saludo en el nombre de Jesús, Diana Milena Montoya, Manuel Aguagallo, que Dios te bendiga grandemente, Manuelito. Damos un saludo a Norman, a Luis Carlos Abreu,
Saludo a mis padres que están guardados en el nombre del Señor, protegidos. A Emil Selliné, a Paula Salinas, junto a José Luis, que Dios me lo bendiga grandemente, Luz Estela Gómez, Darita Poveda, junto a Erlinda, que el Señor me las bendiga. Definitivamente Dios es bueno y nos permite tener estos tiempos de conexión, estos tiempos de ver la misericordia y la gloria del Señor. Por eso, qué gusto, mis amados, que hoy puedan estar conectados en esta hora y sobre todo entendiendo que el Señor nos permite seguir creciendo. ¿Lo crees o no? ¿Crees que vas a seguir creciendo? Es tiempo de que sigamos creciendo. Es tiempo de que sigamos viendo su gloria. Y sobre todo, si es de ser espirituales, para ser más espirituales, tenemos que ser lo suficientemente humanos, lo suficientemente sensatos ante lo que hoy pueda estar pasando a nuestro alrededor. Por eso te invito aquí donde estás, cierres tus ojos y oremos al Señor. Para que en medio de la oración, tú le puedas decir al Señor, Señor, háblame. Que usted le pueda decir al Señor, Señor, dime algo el día de hoy que inspire, que levante, que anime, que conforte, que confronte mi vida y sobre todo que me dé una luz de esperanza en medio de este tiempo. Vamos, órale al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy gracias te damos por haber permitido llegar al 7º mes del año 20. Creemos en el nombre de Jesús que tu misericordia se extiende sobre nosotros. Creemos en el nombre de Jesús, Padre, que este mes será mes de cuidado. Tú vas a cuidar a tu iglesia, vas a permitir que tu iglesia pueda estar cada día cubierta por tu espíritu. Alimentarás el alma, alimentarás el cuerpo, alimentarás la fe, Señor, de cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a continuar proyectando la condición de iglesia, organizando lo que tenemos que organizar. Provee, Señor, para que este lugar se pueda acondicionar lo suficiente para dar una reapertura en su tiempo. Y creemos en el nombre de Jesús que tu misericordia se extenderá sobre cada uno de nosotros. Ahora, Señor, a nuestra razón añádele fe. Y ayúdanos a reflexionar, para esa forma entonces crecer, avanzar y verte a ti con poder en medio nuestro. A ti toda la honra, toda la gloria, Señor, y gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Miércoles. Quiero decirte que los miércoles estaré trabajando, abordando un tema que le titulé Discípulos llamados y amados. Discípulos llamados y amados. Por eso, como ves, aparece allí la palabra acortada, llamados, porque necesitamos comprender que si somos espirituales, es porque debe existir una fuerza en tu interior y en mi interior. La de ser esos discípulos que nos categoricemos por ver la gloria de Él en todo lo que hagamos. Y sobre todo, que permitamos cada día que al ser lo suficientemente espirituales, encontremos el llamado del Señor y también podamos ver el amor del Señor. Sin embargo, para ser discípulos llamados y amados, debe haber una confrontación sobre nuestro ser. Y por eso el título del mensaje del día de hoy es Tu cita en Galilea. El mensaje de esta noche tiene como título Tu cita en Galilea, porque sabe, todo discípulo del Señor fue llamado a tener una cita en Galilea. Y para ello vamos a estar mirando algunos textos bíblicos el día de hoy. El primero que quiero invitarte a que podamos leer, enfocado en la condición de la cita del Señor Jesús con sus discípulos en Galilea, es Mateo capítulo 28. Vamos, abre tu Biblia, por favor. Mateo capítulo 28. Saludo a Maribel, saludo a Paolita, a Rubiela, a Duli, a Doris. Que Dios me las bendiga grandemente. De verdad que es un privilegio. A Xiomita Soto, que Dios derrame de su gloria sobre cada uno de ustedes. Mateo capítulo 28 lo hemos conocido como la Gran Comisión, pero hemos obviado algo muchas veces, ¿sabes? Hemos dejado por fuera un elemento fundamental y es esa comisión o ese envío de misión venía gracias a una realidad de lo que el Señor quería entregar. Y es la manera de enfocar el encuentro que quería tener con sus discípulos. Cada día Jesús quiere tener un encuentro contigo. Cada día Jesús hace lo posible por tener un encuentro contigo. Es más, hay un Galilea al que tú y yo tendremos que ir. Y esa será la oportunidad de recibir la misión del Señor. Por eso es que dice Mateo capítulo 28 a partir del versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y luego sabemos muy bien los otros versículos, los que son evangelistas, los que les encanta la misión, conocen muy bien esos últimos versículos cuando el Señor dice, y se acercó Jesús diciéndoles, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Creo que esa gran comisión fue manifestada en un momento dado, pero debemos ser bien conscientes de algo. La gran comisión no comienza en el versículo 18 o más bien en el 19. La gran comisión inicia en el verso número 16. El versículo número 16 vemos cómo aparece una gran realidad. Y quiero hablarte a ti que eres un buscador del Señor, a ti que estás ya teniendo años en la búsqueda del Padre, a desafiarte a lo siguiente. Mira, la gran comisión implica una realidad en dos sentidos. La primera es que usted y yo somos llamados a ser discípulos. Sí, la gran comisión implica ser discípulos y de igual forma hacer discípulos. Esa es la gran comisión. La gran comisión parte de ser discípulo, ¿sí? La gran comisión parte de ser discípulo, la gran comisión parte de hacer discípulos. A veces queremos hacer discípulos, pero sin ser discípulo. Y ahí van a venir problemas. Porque cuando yo quiero hacer algo que no soy o que no sé, pues sencillamente se va a perder la condición real del propósito del Señor. Si usted, por ejemplo, no sabe hacer arroz y va a enseñar a alguien a hacer arroz, ¿cómo va a quedar ese arroz? No va a quedar tan delicioso como lo preparas, porque tú sí lo sabes hacer. Es decir, muchas veces nos hemos enfocado en la línea espiritual de querer evangelizar, llevando el mensaje para hacer discípulos sin ser discípulos. Y cuando no somos discípulos, te aseguro que pueden haber problemas. Cuando no somos discípulos, te aseguro que puede haber condiciones complejas. Ahora, la implicancia de ser discípulo es lo que podríamos decir donde inicia la gran comisión. Por eso, los versículos 16 y los versículos 17 es el que nos habla directamente de esta realidad. Esos versículos son los que nos regalan, por así decirlo, la comprensión de lo que el Padre quería establecer. Y es por eso que podemos tener en cuenta algo. Mira, ser discípulo tiene tres características que son claves. Ser discípulos nos permite comprender tres elementos que son valiosos. Primer elemento, la obediencia. Vemos el versículo 16 cuando dice la palabra, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Salieron para Galilea. Entonces un predicador efusivo podría decir, es que hay que ser obedientes como son los discípulos. ¿Será que estos discípulos fueron así de obedientes? Entonces, primera característica de ser discípulo es la obediencia. Segunda característica es la adoración. Me llama la atención que dice el versículo número 17, y cuando le vieron, le adoraron. Cuando le vieron, ¿qué pasó? Tuvieron la oportunidad de adorarle. Es decir, se inclinaron, me imagino, le abrazaron, porque la adoración a Jesús era una adoración física, se podía palpar. Entonces lo más probable es que estos llegaron, lo abrazaron, lo apretaron, le dijeron palabras de exaltación y de manifestación espiritual. Sin embargo, sigue diciendo, una tercera característica de ser discípulo es que ellos dudaban. ¿Sabes qué hace un discípulo? A pesar de la duda, sigue obedeciendo y sigue adorando. Creo que eso es algo que nos ha caracterizado durante estos días. Tú has obedecido al Señor, estás conectado, recibiendo la palabra, sigues siendo la iglesia, sigues sirviendo, sigues ofrendando, sigues diezmando, sigues compartiendo la palabra, eso es obediencia. Le estás adorando, le adoras con tu estilo de vida, guardas tu vida en santidad, no caes en la tentación, te guardas del pecado, cantas alabanzas, porque esa es otra manifestación de adoración, y permite entonces que haya esa transformación. Pero también dudas. ¿Has dudado durante estos días? Puede ser que hayan venido las dudas. Esa es una característica de un discípulo, dudar.
Sin embargo, no se deja llegar o no se deja caer en las trampas de la incredulidad, porque ese sí termina siendo un demonio. La incredulidad termina apagando con toda la fe. Y si la incredulidad termina apagando con toda la fe, definitivamente ahí sí ya dejaremos de ser discípulos. Pero ¿qué podríamos decir? El discípulo duda, pero a pesar de que duda, ¿qué hace? Le obedece y le adora. Ese eres tú. Esa soy yo. Dudamos muchas veces, ¿no? Decimos, Dios mío, ¿dónde estás ante esta realidad? Señor, ¿qué está pasando ante todo esto? Sin embargo, ¿qué seguimos haciendo? Obedeciéndole y adorándole. Pero esto no limita que comprendamos la realidad de la cita de los discípulos en Galilea. Porque estos discípulos tenían una cita determinada. Estos discípulos tenían algo sencillamente que marcaba y que iba a trascender en sus vidas. Y allí es donde tiene que venir una gran comprensión para usted y para mí. Si de verdad somos discípulos, debemos cumplir con la cita del Señor en Galilea. Pero ahí es donde puede venir el problema para estos discípulos. ¿Sabes por qué puede venir el problema? Porque cuando leemos que en la resurrección de Jesús aparece entonces esa manifestación de levantarse, de ser el Kyrios, ¿sí? El Kyrios, el dueño, el absoluto, tal como Pablo habló en Filipenses capítulo 2, diciendo que toda autoridad le fue dada al Señor y que el Señor Jesús posee toda potestad, toda autoridad, toda gloria y toda gracia. Debemos identificar que este Cristo resucitado ya estaba teniendo y manifestando la autoridad del Padre. Es decir, ese Padre que dio la oportunidad de la encarnación del Hijo y que luego envió la presencia del Espíritu Santo. Y ante eso podríamos identificar cómo los discípulos llegaron a Galilea. Pero debemos ser bien conscientes de algo. Estos discípulos que reciben esta misión no cumplieron a cabalidad con la cita en Galilea. Estos discípulos no fueron lo suficientemente obedientes. Usted podrá decir, pero pastor, ahí dice, y los discípulos fueron a Galilea. Mira, la idea es que podamos el día de hoy tener una comprensión general, porque el Señor te espera en Galilea. Si usted está con alguien ahí en la casa, si usted se encuentra en este momento con un amigo, con un familiar, o está en su lugar de trabajo, donde se encuentra, es el momento que le diga, tienes una cita con Jesús. Dígale así, tienes una cita con Jesús. Y podríamos ver que entonces el encuentro con Jesús no debía de haber sido de esa manera, sino que la instrucción que había dado era muy clara. Sin embargo, el temor, el miedo generó que ellos, o más bien que aquellos que decían, Señor, si te van a matar a ti, que pasen por encima de mí, terminaron desobedeciendo la instrucción. Hoy tu cita en Galilea está agendada. Esa cita está establecida. Sin embargo, puede ser que el temor al contagio, puede ser que la ocupación desesperante, puede ser que el anhelo de mejorar la economía, puede ser que el simple desánimo esté limitando a que llegues a tiempo a tu cita en Galilea. ¿Y qué decir de aquellos que han dicho que van hasta el fin con el Señor y hoy se encuentran totalmente lejos de la realidad? Que antes podrían estar con mayor devoción y con mayor fe cuando nos podíamos reunir, pero que hoy, como estamos por medio de estas plataformas, su fe en vez de activarse se ha apagado totalmente. Aquellos que servían hoy ya no quieren saber nada de servicio. Tendríamos que decir, hay una cita en Galilea, por encima de toda realidad. El Señor está esperando lo que tú y yo podamos hacer para llegar hasta allá. Por eso cuando leemos versículo 16, nos encontramos que los 11 discípulos llegaron a Galilea. Y aquí podríamos decir, qué obedientes estos discípulos, ¿cierto? Qué obedientes, dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, corrieron, dice la NBI, los 11 discípulos salieron a Galilea, a la montaña. Pero a ver, ¿será que podríamos decir que fueron obedientes? Esa es una de las características del discípulo. ¿Será que podríamos decir que cumplieron con la cita? ¿Fue así? ¿La cumplieron a cabalidad? Es más, usted y yo, ¿cómo cumplir con la cita en Galilea con real obediencia? Bueno, te quiero dar unos pasos para que tú puedas cumplir con esa cita en Galilea. Primer paso, ubícate, ¿sí? Ubícate. Cada vez que usted va a hacer alguna diligencia o que quiere cumplir con una cita, usted se ubica en tiempo y espacio.
¿Sabes? Tendríamos que tener una conclusión aquí. Si es de aprender a ubicarnos para cumplir con la cita, Jesús les dice una instrucción clara. Galilea. Galilea es una ciudad, la ciudad que quedaba al norte en el estado israelita. Ellos se encontraban al sur en Jerusalén. Jerusalén fue la ciudad donde crucificaron a Jesús. Entonces, el llamado que estaba haciendo el gran maestro era: muchachos, me voy a ver con ustedes en Galilea. ¿Sí? En Galilea, al norte. ¿Sabes por qué? Porque debemos tener en cuenta algo. Es necesario subir al encuentro con el Cristo resucitado. Se hace necesario que subamos delante de la presencia de Dios. Al quedarse al sur, lo más probable es que el discípulo se desalentara. Al quedarse al sur, perdiera la fuerza y cayera en el desánimo contextual. Recuerda todo lo que estaba pasando con los discípulos. Como había sido crucificado su rabí, su maestro, lo más probable era que a todos los discípulos les iba a pasar lo mismo. Entonces, si a los discípulos les iba a pasar lo mismo en la crucifixión, estaban desalentados, estaban entristecidos, se quedaron en el sur. Por eso nos vemos en Galilea. Subir le iba a permitir todo lo contrario, entre ello cambiar el pensamiento y sobre todo cumplir con pasión su misión. Por eso, si hoy queremos nosotros aprender cómo cumplir con la cita, ubícate. Si usted está con alguien ahí, voltéelo a mirar y dígale: ubícate con el Señor para que puedas cumplir la cita. Se hace necesario que nos ubiquemos. Se hace necesario que sepamos que si seguimos en las condiciones inferiores, no vamos a poder estar delante de la presencia del Señor. Hoy se hace necesario subir. Sube tu oración, sube tu fe, sube tu lectura bíblica, sube tus ganas de buscar del Señor. Pero por favor, si eres discípulo, estoy aquí delante de discípulos y de discípulas del Señor. Sube, por favor, tu pasión hacia el Señor. El segundo elemento que nosotros debemos comprender y el paso que debemos dar para llegar a nuestra cita en Galilea es atendiendo. Mira, cuando leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta a partir del versículo 6, ahí mismo, Mateo capítulo 28, versículo 6, una condición de atender. Pero estos discípulos aún ni eso atendieron. Mira lo que dice versículo número 6. No está aquí, ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y digan a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de ustedes. ¿A dónde? A Galilea. Va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán. He aquí, se los he dicho. Qué importante lo que estamos entendiendo el día de hoy. El Señor aquí se le manifestó a unas mujeres. Y cuando le habla a estas mujeres, ¿sabes cuál es la condición? La condición al hablarle a ellas es: bueno, vaya, díganles. Y estas que hicieron, se fueron a comunicar. Pero estos discípulos no atendieron el llamado. No tuvieron la atención suficiente. Y como no tuvieron la atención suficiente, la realidad fue que continuaron sin tener una obediencia real delante del Señor. Es por eso que en tu cita y mi cita a Galilea, ¿sabes que necesitamos ser conscientes? Debemos atender la voz de aquellos que ya vieron al Cristo resucitado y de esa manera permitir estar en su encuentro. Porque cuando podemos estar en el encuentro del Señor, te aseguro que habrá entonces transformación. Pero si a veces no atendemos el llamado. Recuerdo cuando empezó todo esto, teníamos altas conexiones, por así decirlo, aunque doy gloria a Dios porque cada día vemos cómo se conectan más y más. Y llama la atención que en esos anhelos de recibir palabra era por el temor inicial, pero ya como todo ha ido siguiendo como normal, muchos en vez de seguir escuchando con atención la palabra, han mermado el escuchar con atención la palabra. Y ahora están atendiendo otras clases de voces. Ahora están atendiendo otras circunstancias. Ahora están prestándole más atención a todo aquello que en vez de aumentarles su fe, se las puede tirar por el piso. Por eso podemos ver cómo estos sencillamente, ¿qué hicieron? No atendieron.
entonces podríamos decir, los discípulos se fueron inmediatamente a Galilea. ¿Te das cuenta? El discípulo obedece, adora y duda. Pero cuando duda, vuelve y obedece, vuelve y adora. Esa puede ser una de tus realidades, que aún estás en la duda. Y como estás en la duda, por eso no atiendes la voz, no escuchas lo que el Señor quiere decirte, no vas a la palabra, no escuchas el mensaje, no te conectas a recibir una palabra que sea de vida. Te has olvidado muchas veces de lo que implica ser ese discípulo del Señor. Por eso, aquellos que sí son discípulos de Cristo y que están aquí conectados, que son todos, te quiero decir, qué bueno que tú sí atiendes el llamado del Señor. Me encanta saber que usted atiende el llamado de Cristo y sobre todo atiende el proceso de vincularse para recibir una palabra que sea de vida y de esa forma llevársela a otros. Por eso no dejes jamás de estar atento a la palabra del Señor, porque sabes, el estar atento a la palabra del Señor traerá bendición sobre ti, multiplicación. Lo que pasó ayer va a ser distinto a lo que viene mañana. Lo que estás viviendo hoy será sencillamente una transformación de lo que vendrá si sigues atendiendo la voz del Señor. No dejes de atender la voz de Cristo y sigue en tu llamado a tu cita. Sigue, por favor, camino a Galilea. Vemos entonces cómo estos discípulos, ¿qué pasó? ¿Será que fueron obedientes? La obediencia tardía se le conoce como desobediencia. Usted puede hacer las cosas después de 5 gritos de su mamá, después de 10 instrucciones de su mamá, después de 3 advertencias de su mamá, y eso no significa que usted fue obediente. Eso significa que usted desobedeció porque con una sola instrucción tenía que hacerlo. Sin embargo, ¿qué sucedió? No lo hacemos muchas veces. ¿Y qué decir con Cristo? ¿Qué decir con la palabra? Muchas veces no tenemos esa capacidad de llegar a donde Él nos está llamando. Por eso, si Él te invitó a Galilea, por favor, no dejes de ir. Ten esa atención. Entonces vemos cómo los discípulos, ¿qué hicieron? Los discípulos se quedaron y no fueron. Entonces, ¿son obedientes? ¡Ay, qué discípulos estos! El tercer paso que nos puede ayudar muchísimo a ubicarnos, a atender y llegar a nuestra cita con el Señor es recordar. Debemos estar recordando. Y para ello, quisiera invitarte a 2 capítulos atrás. Vamos, Mateo capítulo 26. Y allí te vas a dar cuenta de algo, ¿sabes? Haciendo este recorrido me impactó tanto ver cómo la instrucción de ir a Galilea no fue en el contexto pospascual, es decir, no fue cuando Cristo resucitó. ¿Sabes en qué contexto se dio? Se dio en un contexto prepascual, se dio en una reunión. Mateo capítulo 26, versículo número 32. Mira lo que dice la palabra, que sencillamente impacta. El contexto de Mateo 26, 32 siempre se ha colocado en centro y en protagonismo a Pedro. Porque Pedro, ¿qué hace? Niega a Jesús. Porque Pedro, ¿qué hace? Se resiste a decir, o mejor, a callar que no iba a negar el nombre del Señor, sino que iba a estar siempre delante de él. Y el Señor es donde le dice, no, Pedro, mi hijo, no se ponga a decir tanta cosa que así no es. Y se ha obviado el elemento de la cita en Galilea. Mira lo que dice Mateo capítulo 26, versículo número 32. Leamos desde el 31, cuando dice, entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes, ¿a dónde? A Galilea. Entonces te das cuenta, la instrucción de Jesús para que los discípulos fueran a Galilea a cumplir la cita no fue en el momento de la gran comisión. Tampoco fue cuando se apareció a las mujeres. ¿Sabes cuándo fue la agendada de la cita? Antes de que Él fuera a la cruz. ¿Cuántas veces el Señor te ha dado citas? Te ha permitido ver cumplimiento de promesas, te ha permitido ver establecimiento de milagros
Y nuestra actitud muchas veces, ¿cuál es? No ir en obediencia a cumplir con la cita en Galilea. Y nos vamos quedando cortos, nos vamos quedando limitados y lo que es peor, nos vamos quedando sin recordar las bendiciones que Dios ha hecho. Hoy tú puedes recordar alguna promesa cumplida de Dios. Hoy tú puedes recordar alguna palabra que el Señor ha cumplido sobre ti. Hoy tú puedes recordar algún milagro. ¿Sabes? Si me pusiera a enumerar los milagros que el Señor ha hecho en mi vida, aquí se nos acabaría la noche. Y si me pusiera a leer los tuyos, si tú te pusieras a escribirlos, serían muchas las promesas que el Señor ha cumplido. Sin embargo, cuando está la cita en Galilea, no somos obedientes y vamos de inmediatamente a reflejar lo espirituales que somos, sino que ¿sabes qué hacemos? Nos limitamos y obviamos recordar lo que el Señor ha hecho. Por eso, si tienes a alguien ahí en casa, saben, no dejen de recordar lo que el Señor siempre ha hecho por ustedes. Es el momento que le digas, recuerde lo que Cristo ha hecho por ti. Esa capacidad de recordar, ¿sabes qué nos va a permitir? Entender que lo que se agenda se recuerda, lo que no está agendado es pesado acordarse. Eso me pasa a mí. Siempre manejo mi agenda telefónica ahí donde tengo todo. Y cuando no lo escribo, te aseguro que se va a olvidar. En este caso, los discípulos debían haber recordado el día que se agendó la cita en Galilea. Fue allí en ese momento, fue allí en ese contexto. No fue cuando Jesús resucitó, no fue cuando las mujeres le dijeron, no fue para recibir la gran misión. Fue antes. ¿Sabes? Muchas de las promesas que hoy usted y yo estamos viviendo, el Señor nos las entregó antes. Y si hoy, escúchame bien, y si hoy nosotros dejamos de cumplir con las citas con el Señor en obediencia, cumpliendo con la misión de ser discípulos llamados y amados, pues entonces cuando pase todo esto, no vamos a tener que recibir. No vamos a poder ver esa majestad del Señor. Es por eso que cuando Jesús estaba vivo, disfrutando de la amistad y de la lealtad de sus entregados discípulos, es donde Él imparte esta instrucción. Vamos a Galilea. Me gusta cuando dice, iré delante de ustedes. Es decir, Jesús se iba a adelantar. Jesús iba a ir más. Jesús iba a estar esperándoles. ¿Te imaginas el banquete de Cristo? ¿Te imaginas todo lo que Él había preparado? Sin embargo, ¿qué nos damos cuenta según la palabra? Que estos no fueron inmediatamente. Y como no fueron inmediatamente, pudieron venir entonces unas consecuencias bien puntuales. ¿Cuál debe ser el cuarto paso para nosotros entonces ir a nuestra cita a Galilea y no ser como los discípulos? Movilizarnos. Se hace necesario tener una movilización. Y aquí quisiera detenerme un poco, porque sabes, la movilización de los discípulos, para ellos ver al Jesús vivo, al Jesús con vida, al Jesús resucitado, no fue inmediata. No fueron unos discípulos que se acercaron de inmediato a ver lo que el Señor había hecho. Y sabes, si nos detalla mejor esto, Mateo lo elude un poco, pero sí uno que estuvo presente, sí uno que estuvo en la apreciación de ver y de presentarnos a un Jesús diligente, nos grafica mejor a los discípulos en cuanto a esta obediencia, y es Marcos. Por eso quisiera invitarte a que vamos a Marcos 16, ahí en tu Biblia. Abre tu Biblia ahí, vamos a Marcos 16, coloque la cintica de su Biblia. La cintica de la Biblia sirve para eso, para que vayamos luego a otros textos. Mira lo que dice Marcos capítulo 16, especial a partir del versículo número 6. Cuando mira la palabra, Él les dice, mas Él les dijo, no se asusten, buscas a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar en donde lo pusieron. Pero id, vayan ustedes a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de ustedes. ¿A dónde? A Galilea. Y allí le verán, como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, el 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con Él, que estaban tristes y llorando. ¿Quiénes son esos? Esos son los discípulos. ¿Cómo estaban? Tristes y llorando.
¿Qué les dijo el Señor? Les envió un mensaje por medio de María Magdalena. Y aquí comienza algo importante. Puede ser que durante todos estos, esto ya no es cuarentena, ¿no? Esto ya es como centena. Ojalá que no sigamos así hasta el 31 de diciembre, porque ahí sí sería más complejo. Pero entonces, en medio de todo esto, puede ser que el Señor nos haya dicho, bueno, moviliza tu fe, bueno, activa más tu ánimo, bueno, levanta tu gozo. ¿Y cómo nos ha encontrado el Señor cuando nos ha enviado la instrucción de ir a Galilea? Así como dice aquí, tristes y llorando. Y es por eso que el versículo 11 dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no lo creyeron. Bueno, ahí comienza entonces una realidad. Verso 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Versículo 13. Ellos fueron, lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. La cita en Galilea se empezó a dilatar. No porque Jesús no hubiera resucitado, no porque Jesús no los estuviera esperando. ¿Sabes por qué se empezó a dilatar la cita en Galilea? Por la misma incredulidad, temor y miedo de que estaban experimentando los discípulos. Por eso, aquí es donde tenemos que tener una comprensión usted y yo. ¿Cómo estamos en cuanto a vivir en obediencia siendo discípulos del Señor en este tiempo? Porque puede ser, escúchame bien, que el Señor ha estado insistiendo, te estoy esperando. ¿Quieres verme a Cristo resucitado? Podría decir Él. ¿Quieres verme resucitado? Listo, te estoy esperando. ¿Quieres ver al Dios que hace cumplimiento de promesas? Listo, te estoy esperando en Galilea. Pero por más de que no lo han dicho, por más de que no lo han recordado, por más de que hemos tratado de recibirlo de otras maneras, continuamos aún amargados, desanimados, tristes, sin fuerzas y lo que es peor, incrédulos de lo que el Señor puede hacer. Tú tienes una cita en Galilea, eres un discípulo, eres una, diría Maduro, eres una discípula del Señor. Y si eres discípulo o discípula de Cristo, hay una misión para ti, hay una bendición para ti. El Cristo resucitado tiene una misión para ti. Es más, esa misión te la entregó antes de todo este ejercicio de oscuridad y de pandemia que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué puede estar pasando? Que esta situación nos tenga de esa manera, sin la capacidad de comprender lo que Cristo ya hizo por nosotros. Es por eso que me llama la atención lo que dice luego el versículo número 14. Finalmente. ¿Estás notando esa expresión de Marcos? Esa expresión de Marcos me parece un poco, por así decirlo, como ya no hay nada más que hacer. Ya como que es el último recurso. Ya como que no se puede identificar más. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15, y les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Saben? El dato del lugar es bien interesante aquí. Galilea quedaba al norte de Jerusalén, lo dije al principio. En esa época no había carro, no había moto, no había taxis, eran lomos, ¿sí?, de camellos o de caballos para poder llegar. Pero el tránsito más común era caminar. El espacio y la distancia para llegar de Jerusalén a Galilea, ¿sabes cuál era? Era nada más y nada menos que 3 días. ¿Cuál era la instrucción entonces? La instrucción era sencilla para generar la movilización. ¿Saben, muchachos? Yo voy a morir en la cruz y apenas muera en la cruz, recuerden que nos vamos a ver en Galilea. ¿Qué tenía que haber pasado ese viernes 3 de la tarde? Apenas muere Jesús. ¿Sabes qué tenían que haber hecho los discípulos? Los discípulos tenían que haber empezado a caminar.
Tenían que haber empezado a moverse. Tenían que haber ido con la expectativa del encuentro con Jesús. Tenían que haber tenido la capacidad de esta cita. No nos la perdemos porque vamos a ver al Cristo resucitado. Esta cita nos va a permitir levantarnos. Esta cita nos va a permitir tener expectativa de vida. Esta cita nos va a permitir ver lo que el Señor quiere hacer en nuestro ser y con este ministerio que estableció. Pero ellos no empezaron a caminar. Por eso, Él les decía que yo iba a ir por delante. La resurrección de Cristo implicaba que como en medio de su condición sobrenatural, se le iba a manifestar a las personas, a las mujeres, pero inmediatamente podía estar en Galilea esperando a estos que llegaran. ¿Pero qué pasó con estos? Nunca llegaron a tiempo. No llegaron a cumplir con la cita, sino que el Señor Jesús se quedó esperándoles. Por eso Mateo, cuando lo leemos en Mateo 16, y los discípulos llegaron a Galilea, no podría decir, ¿qué obediencia? ¿Obediencia? Más bien tendríamos que decir, ¿qué tardanza la que hicieron? Y por tal razón pudo venir esa gran presión. ¿Dónde los encontró? Me llama la atención, estando ellos sentados a la mesa. Me imagino una casa vacía, una casa fría, una mesa llena de desconsuelo y de amargura. Ahí los encontró el Señor. ¿Sabes? Después de que los encuentra allí, según lo que vemos en Marcos, ahí sí les asigna la misión. Tú que recibiste una misión del Señor por medio del don, del talento que Cristo te ha entregado, puede ser que hoy, ¿sabes? Te está diciendo, vamos a Galilea, recuerda, ya está el Cristo resucitado, recuerda, ya te va a entregar la misión para que veas mayor bendición. ¿Sabes cómo puede ser que estés al día de hoy? Puede ser que al día de hoy estés, como los discípulos, en una mesa, en una casa vacía, lleno de tristeza, lleno de desánimo, sin el anhelo de ir con la misión del Señor. Si el Señor te comisionó, si el Señor te dio el poder de Él, si por medio de tus palabras muchos han creído de Cristo, hoy te animo a que puedas tener en cuenta, el llamado es, hay que continuar, el llamado es que hay que seguir, el llamado es que ser espiritual es vivir, el llamado es que ser espiritual, ser un hijo de Dios, es continuar proclamando, es continuar hablando del Señor, es no callar, sino al contrario, continuar hablando, porque sabes, porque Dios sea tu Padre, no significa que todo te lo debe entregar a tus pies y como quieras. A veces queremos, me imagino estos discípulos, no, esto fue una mentira, vea, el maestro, ahí quedó toda la ilusión, ahora qué va a pasar con nosotros, ¡ay, auxilio! ¿Quién podrá ayudarnos? Finalmente, dice Marcos, se apareció Jesús, le reprochó. ¿Cómo será un reproche de Jesús? ¿Te imaginas a Jesús reprochándote? ¿Cómo sería si a veces cuando usted llega tarde le reprocha a su esposa? ¿Se ha escuchado usted un reprocho de su esposa? ¿O un reprocho de su mamá o de su esposo? Si a usted le reprochan por la llegada tarde, ¿cómo sería el reproche de Jesús? No permitas que aparezca un reproche de Cristo. Más bien, ¿sabes qué? Te desafío algo. Vamos, que no tenga el Señor que reprochar absolutamente nada referente a tu cita. Él te espera, Él va por delante de ti y está listo para mostrarte que te ama, encargándote parte de lo más preciado por Él, que es hablar en su nombre, hablar en su nombre. Por eso termino volviendo a Mateo, para que podamos tener en cuenta eso. Dice Mateo capítulo número 28, verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¡Ah, qué belleza! Al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó. Y cuando se acercó, les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes, ¿cuántos días? Todos los días. Pero sabes, para que se pueda ver el cumplimiento de la promesa de todos los días, vivamos cumpliéndole la cita al Señor. Porque hay un Galilea esperándote a ti. Hay esa parte en obediencia que te ha resistido durante todos estos días.
Hay esa parte en obediencia. El Señor te ha dicho, llénate de gozo, no te ha llenado de gozo. El Señor te ha dicho, levántate en tu fe, no te ha levantado. El Señor te ha dicho, deja ese pensamiento, no lo hemos dejado. Hoy el Señor lo que nos está diciendo es, vamos, hay un Galilea que reflejará tu obediencia, que reflejará tu adoración y que reflejará que a pesar de que dudas, sigues obedeciendo y sigues adorando. ¿Cuál es esa Galilea a la cual tú y yo tenemos que llegar? Yo sé cuál es mi Galilea, a donde puede ser que me haya resistido y que en obediencia de pronto haya faltado y el Señor me está esperando allá. Tú sabes cuál es tu Galilea, donde el Señor te está esperando, donde el Señor está allí a la expectativa de que tú llegues para Él recibirte. En esa recepción, el Cristo resucitado dará vida, te acompañará y te levantará. Es por eso que te quiero invitar a que en este momento puedas tener un espacio de concentración. Sé que te has concentrado durante toda esta hora, pero recuerda que la oración es concentración también. Y que puedas, si quieres, ponerte de pie, si quieres colocarte de rodillas, si has estado haciendo, porque puede ser, ¿no? Eso pasa, mientras uno está en la casa, entonces puede ser que algunos, a pesar de que ponemos los tips al principio de arregla el lugar, es decir, de prepararte para todo, puede ser que muchos no hayan arreglado el lugar, sino que hayan estado haciendo la comida y hayan estado haciendo el informe, o hayan estado mirando ciertas cosas. Quisiera invitarte a que en este momento puedas estar quieto, quieta, y que podamos hacer una oración al Señor. Y que nuestra oración sea, Señor, soy un discípulo llamado y amado por ti. Sin embargo, hay un Galilea que está esperando. Tú me estás esperando. Y en esa cita no quiero seguirte fallando, porque si no, no seré un discípulo obediente. Y sé que la obediencia traerá muy buenas consecuencias. Por eso ayúdame a ser obediente. ¿Sabes? Yo creo en el nombre de Jesús. Y creo y declaro esto sobre ti. En el nombre de Jesús, tu obediencia reflejará resultados poderosos en este tiempo. Tu obediencia permitirá que se levante tu fe. Tu obediencia permitirá que se reconstruya tu familia. Tu obediencia te permitirá ver milagros en el nombre de Jesús. Así lo dijo Deuteronomio, que hay ciertas bendiciones de la obediencia y esas bendiciones recaerán sobre ti. Pero ¿qué debemos hacer? Cumplir con la cita, con el Señor. Por eso, ¿qué tal si usted donde está le dice, Señor, soy un discípulo, soy tu hijo, tu hija, llamado, llamada, amado y amada. Sin embargo, puede ser que este tiempo de complicación, como vivieron los discípulos, cuando se les complicó todo después de tu crucifixión, puede hacer que haya desalentado, que haya desanimado, que haya desmotivado. Sin embargo, hoy, Señor, tenemos en cuenta algo. Hay un Galilea al cual debemos ir, en obediencia y en camino hacia tu nombre. Y es por eso, Padre Celestial, que aquí estamos, listos, dispuestos a poder ir a cumplir con la cita en obediencia a ti. Te adoraremos y a pesar de que venga la duda, continuaremos obedeciendo y adorándote. Señor, bendigo a cada uno de tus hijos e hijas que en esta hora reciben esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que durante este mes de julio, podamos seguir siendo esos discípulos, esas discípulas con mayor fe, con mayor entrega, con mayor crecimiento espiritual. Puede ser, Dios mío, que los contextos nos hayan angustiado mucho, pero hoy continuaremos en obediencia, recibiendo la misión, la comisión de ser discípulos y de hacer discípulos. Y ahí se verá el cumplimiento de tu promesa. Tú estarás con nosotros todos los días. Y el estar con nosotros, Dios, nos permitirá ver protección. Yo oro, Señor, porque la obediencia a cada uno de tus hijos traiga una protección espiritual. Que nada toque sus vidas en condición de enfermedad, nada toque sus vidas. Que en condición, Señor, de escasez, si tu presencia está todos los días donde tú estás, Señor, se multiplica y se bendice. Es más, hasta el agua se puede convertir en vino, en gozo, en bendición. Señor, que donde haya cualquier situación difícil en medio de tus discípulos, el componente espiritual levante, restaure y traiga vida. Porque sé, Señor, que tú vas por delante de nosotros. Y si tú vas por delante, nos encontraremos contigo. Tú nos recibirás y veremos tu majestad en todo lo que emprendamos. Señor, bendice a cada uno de tus hijos. Que esta noche sea de bendición, que el día de mañana, el viernes, todo lo que tengan que hacer en esta semana pueda levantar tu nombre en adoración
y que en obediencia adoremos y a pesar de las dudas sigamos obedeciendo, llevando tu palabra, llevando tu mensaje, siendo, Señor, esos siervos fieles cada día delante de ti. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, y gracias por permitirnos recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, mi amado, mi amada, y sobre todo que puedas comprender que necesitamos levantar nuestra parte espiritual. Por eso, no te desconectes de nuestras transmisiones. Cada día estate conectado. Recuerda, cada día estás recibiendo una cápsula. Si aún no la recibes y quisieras recibirla, déjanos tu teléfono de contacto donde manejas WhatsApp para enviártela. Recuerda también que todos los viernes tenemos conversaciones para una iglesia despierta. Este viernes estaré con un máster en psicología, un colega, compañero, amigo, hablando acerca de la gestión de las emociones. Mañana, olvidé esto, mañana a 7 de la mañana, Café con Dios, vía Zoom y vía Facebook Live, para que pasemos un buen tiempo. Y el sábado, Manantial Kids a las 4 y a las 6 de la tarde, la conexión G4, que está teniendo algo bastante importante y bastante espectacular, vía Zoom. Y el domingo estaremos aprendiendo lo que significa ser espiritual por medio del aliento de vida que Dios estableció sobre nosotros. Mi amada iglesia, recuerda, julio vive espiritual. Que la gracia y la paz de Dios te acompañe, que todo lo que emprendas tenga éxito. Me despido dándole un fuerte abrazo a todos mis hermanos que están aquí conectados y como pastor, orando mucho, como pastores, clamando mucho a ustedes, extrañándoles mucho y creyendo que pronto nos volveremos a encontrar. Que la gracia y la paz de Dios les bendiga. Chao, chao mis amados, que les vaya muy bien. En tiempos de inquietud y confusión transmitiremos paz, seguiremos con fe, seguiremos predicando, seguiremos trabajando. Misión: compartir para vivir, vivir para servir y servir para exaltar a Dios. Por tal razón existimos, por tal razón somos, por tal razón este es el lugar para refrescar tu ser.